escuchábamos hace un ratito que el Consejo de la Magistratura formalizó una denuncia contra el juez Alejo Ramos Padilla por los datos que brindó este juez en el Congreso sobre la causa en la que llamó indagatoria al fiscal Carlos Stornelli. Esto de alguna manera uno lo puede leer como una presión a la justicia. El año pasado se había producido una noticia parecida a la destitución del juez Luis Arias, quien había provocado controversias con sus resoluciones en oposición a medidas laborales decididas por el gobierno de María Eugenia Vidal. Arias, que trabajaba en La Plata, fue también uno de los más activos investigadores sobre las consecuencias de la inundación del 2013 en esa capital. Y lo tenemos del otro lado de la línea. Le damos la bienvenida al programa. Estoy con Diego Barbili y con Verónica Rosales. Mi nombre es Alejandro Lingenti. Luis Arias, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, Alejandro. Un gusto, un placer. Bueno, buen día. Y lo primero que le quiero preguntar es esto, ¿no? Hubo una acusación de un jurado de enjuiciamiento de 11 miembros, que incluía una veintena de cargos contra usted, pero usted después habló de una cuestión política. Quería que nos cuente cómo fue su enjuiciamiento y hoy, con más perspectiva, cómo observa lo que ocurrió. Bueno, sí, efectivamente, yo creo que hubo una razón, la verdadera causal, porque a mí, en primer lugar, me destituyen por el contenido de mis sentencias. En la mayoría interlocutorias, conflictos de competencias con jueces penales, que son normales dentro del Poder Judicial. Los conflictos de competencia se resuelven dentro del Poder Judicial a través de decisiones de la Corte de la Provincia de Buenos Aires. Pero ellos, digamos, lo presentaron como un abuso de poder, un abuso de autoridad, una cuestión jurisdiccional. Esto, digamos, fue la excusa. La verdadera razón fue, yo creo que afecté intereses económicos muy importantes con mis decisiones vinculadas a la suspensión del aumento tarifario. Sí. Yo fui uno de los primeros jueces suspendidos del aumento tarifario eléctrico en la provincia de Buenos Aires y fui muy activo en ese sentido. Y esto perjudicó el negocio porque en la provincia de Buenos Aires un empresario, Rogelio Pagano, que tiene una empresa TESA, que era la distribuidora de Salta, compró las 4 distribuidoras eléctricas de la provincia de Buenos Aires. Las 4 distribuidoras, como si alguien viniera a comprar de Nor y de Sur juntas y otras distribuidoras. Bueno, esto hizo Rogelio Pagano en la provincia de Buenos Aires, una noticia que pasó desapercibida, pero que es grave porque hegemonizó todo el sector. Si la ley estableció 4 distribuidoras, es porque no quería un monopolio eléctrico en la provincia, y esto es lo que hizo Rogelio Pagano con la anuencia de María Eugenia Vidal, y luego que obtuvo las 4 empresas, le aumentaron la tarifa eléctrica, y con eso obtuvo ganancias, ¿no? 2.500 millones en 2017, 3.800 en 2018, y lo compró además sin dinero, con préstamos internacionales. No es un empresario que vino a poner dinero a invertir, sacó un préstamo y con lo mismo que ganó pagó el crédito. Es decir, fue un negocio realmente muy jugoso, y yo al suspender la tarifa eléctrica confronté no solo con el poder político sino contra el poder económico. Y imagínese, esta persona tiene suspendida un mes el aumento tarifario, implica una pérdida de 200 millones. Es decir, yo digo, hay 200 millones de razones para separar a un juez. Doctor Arias, Verónica Rosales lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal? La pregunta que quiero hacerle es la siguiente, digo, ¿qué mensaje se esconde detrás de una destitución? ¿Qué es lo que quieren comunicar cuando el poder político destituye a un juez? Bueno, yo creo que es una maniobra de disciplinamiento. El problema no es solamente el juez, sino que es un mensaje a los otros jueces, fundamentalmente. Ustedes observen, cuando yo suspendí el aumento del tarifario eléctrico, éramos cerca de 50 jueces en el país que estábamos dictando medidas contra el aumento tarifario. ¿Hoy cuántos hay? Hoy no hay ningún juez que suspenda el aumento del tarifario. Pese a que la situación es más grave que en 2016. No hay ningún juez en el país que esté suspendiendo el aumento del tarifario. Porque sabe lo que se enfrenta. Porque sabe que está el poder económico detrás con la protección del poder político. Este es un gobierno de empresarios para empresarios.
no es una democracia. La democracia es el gobierno del pueblo para el pueblo, es un gobierno de empresarios para empresarios. Y sabe que se enfrentan con el poder político, se enfrentan con el poder económico al mismo tiempo. Entonces, son, digamos, las relaciones de fuerza son muy asimétricas en estos casos. Y por eso la mayoría de los jueces prefieren mirar para un costado cuando hay acciones. Y ojo, esto no es una crítica a jueces de muy buena voluntad, que se protegen lógicamente frente a esto, porque saben que de alguna manera van a tener consecuencias, que va a haber algún tipo de retaliación política frente a decisiones que afecten los intereses en conjunto. Sí. Luis, estamos hablando con Luis Arias, ex juez de La Plata. Uno podría encontrar paralelismos entre su caso y el de Alejo Ramos Padilla, ¿no es cierto? Sí, yo creo que ambos creamos reglas corporativas de poder. Un juez que yo digo que denuncia a otro miembro del Poder Judicial, en este caso un fiscal, y que tiene además implicancias en todos los ámbitos corporativos del poder, quiebra justamente esos códigos, y eso no se perdona. Es como la mafia, ¿no? Eso no tiene perdón. De algún modo u otro las consecuencias se van a sobrevenir indefectiblemente, y es lo que está pasando con esta digamos denuncia que entró el Consejo de la Magistratura, que además está dominada por el macrismo. Pero esa situación, la manipulación del Poder Judicial es una constante en este gobierno, a tal punto que ya lo naturalizamos. Estas declaraciones que hizo el presidente respecto de Ramos Padilla, en cualquier país de Europa hubiera sido un escándalo, y acá en Argentina ya las naturalizamos, ya nos parece normal. ¿Por qué cree que se naturaliza, doctor? ¿Por qué cree? Hay digo, desde lo mediático, hay digo, una campaña mediática también para proteger y que no se vea lo que está ocurriendo. ¿Por qué cree, a su entender? No, yo creo que se naturaliza a fuerza de repetición. Ya no es un hecho extraordinario, es normal que el presidente haga estas cosas, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que hay que poner límites. Creo que hay motivos suficientes como para un juicio político del presidente de la Nación. Los legisladores deberían iniciarlo, más allá de la suerte que corra, deberían iniciar el juicio político para mostrar la gravedad de este tipo de situaciones. Decir que el juez Ramos Padilla montó un show mediático cuando fue al Congreso de la Nación en el marco de las relaciones institucionales que normalmente deben existir entre los distintos poderes, es grave, porque no fue el programa de Marcelo Tinelli ni con respeto que me merece, ni de Mirta Legrand a decir, a contar lo que le estaba pasando. Fue el Congreso de la Nación, porque esta investigación tiene revetes graves que involucran a servicios de inteligencia de otros estados. Entonces fue a dar explicar lo que estaba sucediendo, porque excede digamos la jurisdicción de un juez, y esto al presidente le pareció un show mediático, cuando además nos lo transmitieron en muchos medios, ¿no? Pero quiero decir, es grave que el presidente diga esto, es grave que diga se hizo varias, sin decir qué. O sea, se hizo varias, como si estuviera digamos un diálogo de amigos en un bar. ¿Qué son las varias que hizo Ramos Padilla? Bueno, una de esas varias fue impedir que le corten el gas a los usuarios de gas justamente por falta de pago. Tocó esos intereses económicos también, y en ese punto yo creo que hay conexiones, porque Ramos Padilla fue el que dictó esta medida de impedir el corte de gas para los usuarios que no pueden pagar. Sí. Doctor, ¿cómo se repone usted de una destitución? Digo, ¿cómo es en el fuero interno, digo, familiar? ¿Cómo es esa cicatrización de una noticia, aunque, a ver, para muchos es injusta, es irregular? Digo, ¿cómo se repone usted? Bueno, es muy buena la pregunta. Fue muy difícil para mí, para mi familia, imagínense. Yo volver a recomenzar a los 53 años, después de tener 15 años, estar 15 años en el Poder Judicial, 4 años peleando el fuero, porque estuve 4 años designado junto a otros jueces sin poder asumir, trabajando abogado siendo juez, y con medidas judiciales para que este fuero funcione, porque
que este fuera ese lugar donde se debería controlar al poder político, el Foro Contencioso Administrativo. Y bueno, había mucha resistencia, fueron 15 años entregados a la magistratura, y de golpe encontrarse en esta situación fue muy duro, en lo personal, en lo familiar, explicarle a los hijos que uno no hizo nada, explicarle a todo el mundo, que te pongan en la situación de explicar a todos que no hiciste nada. A nosotros nos elegían el mejor juzgado, los abogados, en una encuesta que hace el Colegio de Abogados todos los años, durante 5 años consecutivos, durante todos los años que hizo la encuesta, nos elegían el mejor juzgado, con puntajes que ningún juzgado de La Plata tenía. Entonces, tenés que explicar todo esto. Mire, yo no hice nada. Fue una situación durísima, muy difícil, y además esto de tener que empezar a buscar recursos. Yo siempre viví mi sueldo, no tuve otros ingresos, ni siquiera docentes, porque no acepté nunca hacer otra actividad que no sea la del Poder Judicial, y quedarme sin jubilación, sin ningún tipo de beneficio, fue difícil volver a comenzar. Pero bueno, siempre estuvo la mano tendida a sectores muy solidarios. Yo agradezco mucho, estoy muy agradecido a Miguel Ángel Díaz del gremio de UDOCBA, docente, que me dijo, bueno, ahora defendiste a los docentes, venía a trabajar con nosotros, y bueno, volví a comenzar, pero yo creo que el ámbito del desquite verdaderamente es el sector político. Estos son problemas que suceden desde lo político, creo que la solución es política, y por eso empecé a transitar ese camino, y hoy soy precandidato a intendente de La Plata por el Frente Patria Grande. Luis Arias, estamos hablando con el ex juez de La Plata. Para terminar, le hago una pregunta dividida en dos. Durante mucho tiempo hubo en el periodismo una especie de ilusión de que los periodistas éramos objetivos, después se demostró que no, cada uno parte de su subjetividad. En la justicia no hay una ilusión con respecto a la independencia de los jueces. Entonces, la pregunta es esta. Primero, ¿existen realmente jueces completamente independientes? Y en segunda instancia, si una justicia de la que todo el mundo sospecha, subordinada al poder político, aristocrática, clasista, se puede cambiar, y cómo? Bien, es larguísimo. En primer lugar, decirte que lógicamente cuando uno utiliza ciertos poderes simbólicos, como es el caso de la verdad en el peronismo, ¿verdad? En el periodismo, o en el caso de la justicia en el poder judicial, realmente se utiliza este poder simbólico que tiene, un peso muy importante en la población. Cuando uno dicta una decisión de un ser humano de carne y hueso, y le dicen que la justicia decidió tal cosa o tal otra, es muy fuerte, ¿no? Cuando no les gusta dicen otra cosa. El polémico juez Alejo Ramos Padilla o el polémico juez Arias decidió, pero normalmente se suele hablar de la justicia y se utiliza ese poder simbólico como antes se utilizaba el nombre de Dios para degollar a un cristiano, ¿no? A un hereje, o quemar a una mujer en la hoguera. Creo que todas estas cuestiones, estos fetiches, estas simbologías están cayendo frente a la sociedad, tal vez excesivamente. Los jueces no somos independientes en el sentido de que tenemos nuestra ideología, como todos los seres humanos. La subjetividad interviene. No decide lo mismo un juez que haya sido un niño abandonado que un juez que haya vivido con todos los cuidados de su familia. Interfiere la subjetividad permanentemente, interfiere la ideología, la forma de ver el mundo, porque nosotros interpretamos textos, porque los derechos están siempre en conflicto, en colisión, y bueno, no hay una solución jurídica, sino que hay un sistema de racionalidades posibles. Puede haber muchas decisiones, incluso contrarias, dentro de un mismo caso. ¿Y por qué un juez va a adoptar una u otra? Bueno, depende de su subjetividad y su ideología. En ese sentido nadie es independiente. Desde el punto de vista político, creo que es una cuestión muy subjetiva desde lo político partidario, ¿no? Mantener la independencia y la imparcialidad es una cuestión muy subjetiva. Muchos jueces le hacen el juego de determinados intereses para obtener beneficios, pero otros se mantienen siempre al margen de todo interés. Bien, y ahora apelo a su poder de síntesis, porque nos quedan unos poquitos segundos para ir al noticiero. ¿Cómo hacemos para resolver el tema de la justicia? Ahora la segunda parte de la película. De la pregunta, no de la película. Bueno.
Bueno, a ver, en primer lugar, yo creo que cualquier gobierno popular que asuma tiene que aumentar el número de jueces en la Corte. Bien. Hoy tenemos un puñado de jueces que responden a ciertos intereses, y yo digo, si hay un juez que representa los intereses del capital nacional e internacional, como es Rosenkrantz, en el Poder Judicial, que es una pequeña, muy ínfima minoría en el país, yo también quiero otras minorías, quiero un juez o una jueza indígena, quiero un juez o una jueza trans, quiero jueces variados que representen las distintas minorías y que hayan mostrado un compromiso. Tenemos que cambiar la forma, el perfil de juez que elegimos, y tenemos que incorporar a la sociedad a la tarea del Poder Judicial, mediante audiencias públicas, mediante los controles de los observatorios, mediante muchas formas, para que los jueces también tengan que legitimarse frente a la gente y no solo a los poderes fácticos o constituidos. Luis Arias, muchísimas gracias por la amabilidad de atendernos, muy claro en sus conceptos, le mandamos un saludo cordial. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Hablamos con Luis Arias, un ex juez de La Plata, fue destituido en un jury de enjuiciamiento, para mí polémico, porque molestó con la